Sí, perfecto, Bueno, Marcelo. esta presentación, más que un contrapunto, creo que es un complemento. ¿Ah? Nosotros acá en la clínica hemos podido desarrollar una experiencia en la cirugía de hepatocarcinomas en cirróticos, pero por supuesto que no todos los pacientes son candidatos para un abordaje laparoscópico. Como lo dijo muy bien Benjamín, todos estos pacientes lo discutimos en un comité multidisciplinario, donde tomamos la decisión de cuál es el mejor abordaje. En forma de introducción, esto ya lo mencioné un poco Benjamín, los tumores primarios del hígado son la tercera causa de muerte a nivel mundial, el 90% constituye el hepatocarcinoma, y nosotros en Chile en este momento estamos viviendo una epidemia de hepatocarcinoma, dado principalmente por la esteatohepatitis no alcohólica, por la cantidad de obesos que tenemos y personas con síndrome metabólico. Los tratamientos disponibles son múltiples, Benjamín mencionó muchos de ellos: el trasplante, las resecciones, ablaciones, quimioembolización, el Y90, la radioterapia externa. Ahora con mucha fuerza ha entrado la inmunoterapia, que creo que probablemente en el futuro nos dé mucho que hablar y quizás de cambiar en algunos dogmas que tenemos en tratamiento de estos pacientes. Pero lo que es muy importante para poder abordar estos pacientes de manera laparoscópica es sacarse de la cabeza la idea del child y empezar a poner el MELD sobre la mesa. Porque ¿qué es lo que pasa? El MELD tiene una clara relación con la mortalidad postoperatoria, independiente de lo que uno opere al paciente, ¿ya? Y esto es muy importante en el momento en que uno selecciona a los pacientes. ¿Y por qué digo esto? Porque, por ejemplo, estos dos pacientes, el paciente 1 y 2, si uno los calcula con el puntaje de Child, ambos son Child A. Ambos, si uno los ve y los compara, ambos son Child A. Pero si los calcula según el MELD, que todos ustedes conocen, el MELD de un paciente es muy distinto al otro. Uno tiene un MELD de 6, que es prácticamente normal, y el otro tiene un MELD de 14, donde la mortalidad postoperatoria de ese paciente con un MELD de 6 o de 8 es prácticamente igual a la de la población normal, y la mortalidad postoperatoria de un paciente con un MELD de 14 es casi un 11 o 12%. Entonces, por eso, que el paciente sea Child A, en el fondo el Child A abarca mucha esfera de la enfermedad hepática. Por eso es muy importante cuando uno decide operar a estos pacientes tener claro cuál es el MELD que ellos tienen. Es lo que les mencionaba anteriormente. Uno que tiene un MELD menor a 8, la mortalidad es igual que la de la población normal, pero ya con un MELD mayor a 12 aumenta bastante. La laparoscópica y la hipertensión portal. La hipertensión portal es el principal problema que tenemos los cirujanos cuando enfrentamos este tipo de tumores. La cirugía laparoscópica tiene varias ventajas frente a la cirugía clásica abierta, porque la cirugía laparoscópica permite respetar los chances propios que tiene ese paciente, permite que producto del neumoperitoneo haya una recirculación de la circulación esplácnica, que también va a favorecer la cirugía. Tiene todas las ventajas de la cirugía laparoscópica, que sobre todo es la recuperación postoperatoria, igual que en otros tipos de cirugía laparoscópica de otros órganos. Y tengo varias cosas a favor. Muchas veces la cirugía laparoscópica tiene tiempos operatorios menores que favorecen bastante a estos pacientes. A veces podemos lograr mejores controles de los sangrados intraoperatorios. Estos pacientes toleran muy poco los sangramientos intraoperatorios por la hipertensión portal, por las varices, hay que ser muy cuidadosos. Y las nuevas tecnologías, las nuevas herramientas de disección que nosotros tenemos, de energía, nos permiten ser un poquito más osados y poder tratar de enfrentar a estos pacientes de una manera distinta y un poquito más agresiva. Este es un trabajo de Daniel Cherkis, que fue uno de los primeros que se publicó en el fondo en relación a el manejo de pacientes de hepatocarcinoma con enfermedad crónica, y donde en el fondo muestra que tiene resultados buenos para lesiones pequeñas, para segmentectomías y para pacientes, lo más importante, que tienen una hipertensión portal, pero una hipertensión portal baja, o sea, un MELD bajo 14, bajo 15.
ese es el paciente que él selecciona para poder hacerle, digamos, alguna terapia un poquito más agresiva y por vía laparoscópica. Aquí hay ejemplos de lesiones resecadas que habitualmente son tumores periféricos, que en el fondo, no olvidar que muchas veces estas lesiones tienen una pseudocápsula que son fáciles de identificar, y esa pseudocápsula ayuda a tener un plano para poder disecarlos y poder resecarlos. En eso es muy importante, como en toda la cirugía hepática, y sobre todo los cirróticos que tienen un daño hepático crónico, más importante de lo que uno saca, es más importante lo que uno deja. Una de las cosas que nos preocupa, obviamente, cuando uno opera un cirrótico y va a hacer una resección, es que el paciente postoperatoriamente no vaya a caer en insuficiencia hepática porque el remanente es muy pequeño, ¿ya? Y bueno, después esa misma experiencia del doctor Cherqui se fue repitiendo en muchas partes del mundo con resultados bastante similares, ¿ya? Y con resultados oncológicos también bien respetables. Aquí hablando solamente de cirugía, de resecciones. Aquí no estamos hablando de ablaciones o otras terapias laparoscópicas que vamos a comentar después. ¿Quiénes son los candidatos? Son pacientes que tienen un MELD entre 15 y 16 como máximo, son lesiones periféricas, son pacientes que no vamos a hacer más que una segmentectomía o una resección del tumor, y que idealmente el gradiente de presión portosistémica sea menor a 10, si es que podemos medirlo. Child A o B, pero yo lo diría más bien que son Child A, pero como ya les dije anteriormente, ese Child A es muy diverso, va desde personas que tienen un MELD de 8 a que puedan tener un MELD de 15, 16. Y muy importante que no tengan falla renal. Una de las cosas, vamos a hablarlo un poco más adelante, pero una de las cosas y complicaciones que uno tiene cuando opera a estos pacientes es el síndrome hepatorenal, y es una cosa que hay que estar pendiente y perseguirlo. Este es un video muy ilustrativo de un paciente de nosotros que tenía varias lesiones, que decidimos abordarlo por laparoscopía, porque algunas se podían resecar y otras se podían quemar. Tiene hipertensión portal, tiene varices, este paciente tenía un MELD de 14, ahí está la disección del hígado, del ligamento triangular, donde vemos la lesión. Esta es la lesión del segmento 4, que como ustedes ven tiene una cápsula y la estamos resecando. Y aquí combinando terapia, haciendo una ablación por microondas, que es lo que nosotros preferimos en el fondo controlar las lesiones. Con esto nosotros hemos generado una experiencia en clínica alemana, que llevamos ya 21 pacientes operados, mayormente hombres que mujeres, con una mediana de edad de 64 años. De estos 21 personas operadas, 10 son candidatos a trasplante, y hicimos esto como terapia puente. ¿Por qué elegimos hacerlo de manera laparoscópica? Porque vimos que eran lesiones periféricas pequeñas que podían ser resecadas, y principalmente también porque había lesiones que eran muy posteriores, de los segmentos 7, 8, que son más de difícil abordaje para el tratamiento percutáneo. Pero para la laparoscopía, con la movilización del hígado, muchas veces con una aproximación de poner los trócares transtorácicos y poder abordar los segmentos posteriores en una buena posición, y por supuesto con la ayuda del ultrasonido, logramos un buen control con el microondas, y muchas veces combinamos microondas con embolizaciones cuando son lesiones más de 3 centímetros. Pero en el fondo, las lesiones de los segmentos posteriores son las que probablemente se benefician más de un abordaje laparoscópico para poder ser tratadas por algún tipo de ablación. La medida de pacientes que tratamos son de 2 lesiones por paciente. La respuesta fue buena, el 96% tuvo una respuesta completa a las 8 semanas. La mayoría de los tumores le hicimos ablación, a algunos le hicimos resección, y a algunos también combinamos ablación más ablación por más TACE, digamos, combinado. Muchas veces en la misma hospitalización. La ubicación de las lesiones, como ustedes ven ahí, la gran mayoría ubicada en los segmentos posteriores, que es donde Benjamín tiene muchas veces menos ventana para poder abordarlo. Y esto es súper importante. De los 21 pacientes, el MELD sodio promedio preoperatorio era de 13, teniendo al menos el menor tuvo 8 y el mayor tuvo 20, pero lo que es importante es que después de la intervención
ese MERT sodio no cambió tanto, se mantuvo alrededor del 13 o 14 que estaban. En el fondo, los pacientes no enfermaron más. Eso es importante tenerlo claro. Complicaciones tuvimos dos, el de la clasificación Clavien-Dindo, y estas dos complicaciones fueron el síndrome hepatorenal. Mortalidad a 90 días 0%, y mortalidad alejada, que la tuvimos por progresión tumoral y por progresión de la enfermedad hepática, fueron 3 pacientes. El síndrome hepatorenal es nuestra principal preocupación. De hecho, estos pacientes en el postoperatorio inmediato van a la unidad de cuidados intensivos y desde un principio están reanimados con albúmina y los ponemos inmediatamente en terlipresina para evitar el síndrome hepatorenal, porque sabemos que muchas veces cuando un paciente entra en esa etapa, muchas veces no lo podemos recuperar a no ser que lo trasplantemos. Bueno, lo que ya hablé, el síndrome hepatorenal, cómo evitarlo, el manejo intraoperatorio con muy bajos volúmenes. Estos pacientes no toleran sangramiento, así que hay que ser muy cuidadosos en su disección. Y la reanimación en la UCI después con albúmina intraoperatoria muchas veces, y la terlipresina muchas veces desde el intraoperatorio. La falla hepática no hemos tenido porque no hemos hecho resecciones mayores. Siempre hay que tener mucho cuidado con aventurarse en cosas como de ese tipo. Otra cosa importante es que, nuevamente, no toleran el sangramiento. Yo creo que el principal instrumento y tecnología que nos permite operar a estos pacientes es el CUSA, que nos permite la disección adecuada del parénquima para poder controlar de manera objetiva los vasos grandes que nos podamos topar, porque hay que recordar que estos hígados, al ser más fibrióticos, los staplers no sirven como en un hígado normal. Por eso hay que tener mucho cuidado, digamos, en ocuparlo. ¿A quiénes se opera? ¿Quiénes se trasplanta? ¿Quiénes hay que hacerle terapias percutáneas? ¿A quiénes le hacemos inmunoterapia? Yo creo que todas estas respuestas, en parte, las tenemos un poco... tenemos la respuesta en parte un poco por lo que sabemos, pero probablemente la respuesta a esto la va a tener que dar la proteómica y genómica del hepatocarcinoma, que es lo que se está trabajando hoy en día, y cuando entendamos más de la biología tumoral de este tumor, yo creo que vamos a poder seleccionar mucho mejor a nuestros pacientes, no solo basándonos en criterios de tamaño, de crecimiento, y básicamente del tiempo, que es lo que nos dice qué cosa le vamos a hacer a qué paciente, porque ahí vemos el comportamiento biológico del tumor, sino que más bien de la proteómica y la genómica. Esto es un ejemplo nomás de uno de los genes que se está estudiando, que es el PICA4, que es un moderador de la replicación, y que la inmunoterapia tendría un efecto importante en este modulador, y que sería importante saber si es que lo expresan o no los tumores antes de, porque nos permitiría poder elegir. Es solamente un ejemplo, como estos hay muchos. Y como conclusiones, básicamente decir que esto se puede realizar en pacientes seleccionados, tal cual como les puse. Yo creo que es importante que donde se hagan, hay un centro que tenga un programa de trasplante, porque eventualmente si este paciente cae en un síndrome hepatorenal o cae en una falla hepática porque uno hace una cirugía un poco más aventurada de lo que habitualmente estaba acostumbrado, es importante tener la alternativa del trasplante a mano para poder sacar al paciente de una situación complicada. Hay que tener cierta experiencia en cirugía laparoscópica HPAG, y lo más importante también tener una UCI bien entrenada y adecuada y acostumbrada a manejar pacientes cirróticos. Eso sería. Muchas gracias, Roberto.